¿Cuántos quieren conocer del Espíritu Santo? Si usted dice quiero conocer del Espíritu Santo, está diciendo quiero conocer de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, pero un Dios presente en nosotros en este lugar. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, estuvo entre nosotros, pero en el momento que Él se iba y cumplió el ministerio acá en la tierra, Él dijo, es necesario que me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, el cual el mundo no lo puede recibir. Usted, a pesar de sus luchas, a pesar de su carne, de su humanidad, debe tener esa confianza que si usted recibió a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo está dentro de usted. ¿Cuántos dicen el Espíritu Santo está dentro mío? Somos templos del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es Dios en nosotros, está presente en la iglesia. Y hoy yo quiero comenzar un mes imperdible de ese tipo de palabra que tiene que ver con la necesidad de entender que sin la presencia de Dios no soy nada. No puedo hacer nada, no puedo con mi carne, no puedo entender los misterios de Dios, no puedo entender los misterios de mi vida, pero cuando nosotros estamos deseosos, abierto a recibir y a conectar con Dios por medio del Espíritu Santo, viene esa revelación de Dios y viene la verdadera transformación. Yo encontré el Salmo 92, donde aquel salmista está abriendo su corazón, y normalmente leo los salmos como si fuese una persona que está viviendo distintos momentos de su vida, que de hecho así lo es, pero de pronto pienso que es como una poesía, como un poema, y he encontrado que en el Salmo 92 hay verdades poderosas de un ser humano como usted y como yo, que va a expresar y va a enseñarnos a nosotros tres verdades absolutas para poder entender qué es lo que Dios quiere hacer en mí, a través de mí, y qué quiere hacer poderosamente en medio aún de mi aflicción. Dice el versículo 1 de esta manera en adelante: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Acá estoy leyendo lo que está expresando inicialmente el salmista. Son expresiones de adoración, de una intimidad con Dios. Le está diciendo: Señor, qué bueno es cantarte, qué bueno es alabarte, y estoy tan agradecido, tan admirado de lo que estás haciendo. Tus obras me impresionan. Y entramos a una segunda etapa de este salmo, donde cambia el tenor de las palabras y del enfoque. A partir del verso 6 al 9 dice: el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Y termina diciendo en el versículo 10, antes de enumerar al final todas las promesas de Dios: pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Si nosotros leemos de corrido, es solamente un escrito de alguien que está expresando algo. Pero intencionalmente el salmista va teniendo distintas miradas. La primera mirada es la mirada puesta en el Señor. Una mirada, como dijimos, de adoración, una relación de intimidad que se deja ver cuando él abre su boca y le expresa al Señor la gratitud por las obras que el Señor está haciendo y por lo que Dios es para su vida. Pero entramos a una segunda etapa donde ahora está mirando la oposición, está mirando a los enemigos, está viendo que hay gente que se levanta, son necios que no saben y que muchas veces hablan, los insensatos que no entienden pero que quieren formar nuestras vidas, aconsejar nuestras vidas. Muchas veces nos podemos cuidar, pero hay muchos que están tan cerca de nosotros que hacen que nosotros permanentemente nos estemos defendiendo o aislando o cuidándonos
Porque yo no me pueda ni quiera comer a un oso, no significa que el oso no me quiera comer a mí. Usted puede ser muy bueno con la gente, pero la gente puede tener un nivel de envidia, de maldad, de falta de templanza, de falta de valoración hacia su persona. Y acá cambia el tenor de este salmo. ¿Por qué? Porque él se encuentra que el enemigo le intimida, que está cerca de él. Pero luego de pasar por todo esto, él llega a una conclusión. Él llega a una definición poderosa que dice: mas tú, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Yo quiero decirte algunas verdades. La primera, que llegar al nivel de unción, de aceite fresco del Espíritu Santo, esto implica un proceso de madurez y de crecimiento. Muchas veces nosotros no estamos buscando a Dios y queremos que un pastor ungido nos ponga la mano y que reciba de una manera sobrenatural algo que nunca estuve cultivando en mi vida interior, personal e íntima y cotidiana en mi casa. Muchas veces nosotros no podemos llegar al nivel de unción del Espíritu Santo porque todavía no hemos entendido que Dios nos está procesando para llevarnos a un nivel superlativo, para Él usarnos para su gloria, pero nos tiene que procesar para que no todo lo que busquemos de Dios sea simplemente y caprichosamente que el Señor responda una necesidad, responda algo que está trabando mi vida, sino que pueda estar mirando hacia arriba propósitos eternos de Dios. Cuando usted aprende a mirar propósitos eternos de Dios, lo que para usted es una frustración, para Dios es una añadidura. ¿Qué dice la palabra de Dios? Más buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios. ¿Sabe por qué dejamos de buscar primeramente el reino de Dios? Porque estamos distraídos en añadiduras que no alcanzamos, pero que Dios te la puede dar de una manera sobrenatural e instantánea. Ahora, mi querido, el salmista está alabando a Dios, está exaltando sus obras, pero paralelamente tiene que enfrentar la oposición del enemigo. Si usted decide buscar al Señor, quizá tenga la desilusión de que no todas las cosas les van a ir bien. Los que buscamos al Señor nos estamos exponiendo. ¿No le ha pasado alguna vez que usted hace compromisos con Dios? Financieros. Señor, lo que es tuyo, toma, te lo doy. Yo no te voy a robar, yo no voy a estar acá metiéndome en terreno que no es mío. Y de pronto le soltamos al Señor lo que al Señor le corresponde. Y financieramente usted tiene trabas y dificultades. Se quiere consagrar, viene a las peores tentaciones. ¿No le pasó? Quiere amar a la gente y se le levanta a la gente en contra. No es una casualidad. Queridos hermanos, fuimos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Y buscar a Dios no significa que voy a estar en un momento, en un lugar de letargo, de paz absoluta y que no voy a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque es un proceso que va enseñándonos el salmista de alguien comprometido con Dios, alguien que tiene intimidad con Dios, pero que tiene que enfrentar la oposición. No es una casualidad que usted esté pasando por tribulaciones, por cosas que no se dan, el enemigo está confrontando, las cosas no se sueltan, pero no es una casualidad, porque quiero decirle que el título de esta prédica es traspasando hacia la unción o a la unción. Usted tiene que pasar los distintos niveles, porque la unción finalmente se te va a venir, vas a ser lleno de la gloria de Dios y Dios te va a ungir para cosas grandes. No sé a cuántos el Señor le está hablando. Esto no se produce simplemente o por un acto aislado que hoy se me ocurre que Dios me llene el Espíritu Santo, sino que usted entienda qué es lo que está pasando en su vida. Usted tiene que arrancar adorando a Dios, teniendo intimidad con Dios, amando a Dios, entregándole en el altar del Señor todo su ser, todos sus anhelos. Y muchas veces todavía me queda algo en el bolsillo. No estoy hablando literalmente hablando, sino de mi vida, de mis afectos, sentimientos, de cosas que todavía retengo para mí. El Señor está diciendo, todavía estoy esperando que entregues toda tu vida al Señor. Y cuando usted
dispone buscar al Señor, el Espíritu Santo te muestra las áreas que todavía faltan entregar. ¿No le ha pasado? Cuando creemos, Señor, ahora sí, y se te va el mal genio y dijiste cualquier cosa, y el Espíritu Santo te dice, todavía falta un poquito. Ahora, fíjense qué interesante. Él no se queda en una mera alabanza emocional y contemplativa. No usa la adoración para aislarse del problema. No usa la adoración simplemente para crear una nueva terapia de búsqueda de paz, sino que Él cae frente a la presencia del Señor y Él no cae derrotado ante la presencia y la intimidación del enemigo. Porque quien se está guareciendo en la presencia de Dios es guardado por el enemigo, y dice la palabra del Señor que el enemigo no le toca. Él está conociendo al Señor, sabe que viene el enemigo, pero sabe que el enemigo está derrotado y no teme la intimidación porque cree que Dios se hace cargo del enemigo. Amén. Ahora, Él no se queda tampoco en la lucha, Él no se queda en la oposición, sino que Él llega a un nivel de manifestación poderosa de Dios para enfrentar su propio desafío. Yo quiero decirte que la unción es la respuesta y respaldo de Dios para aquellos que deciden enfrentar los desafíos. ¿Estás pasando por dificultad? Solo no puedes. Te vas a frustrar, te vas a cansar, te vas a agotar. Pero ¿sabe lo que está el Señor queriendo de tu vida? Al igual que ese David, que tengas una intimidad tal y que conozcas tanto al Señor, que cuando viene la oposición, cuando viene la contrariedad, cuando las cosas todavía no funcionan, no se están dando, usted tiene una fe grande y usted está enfrentando la tormenta. ¿Por qué? Porque el Señor no da un nivel tan poderoso de unción para que usted simplemente se sienta bien, porque la unción es dada para que usted y yo cumplamos los grandes propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es algo estático ni contemplativo, es poder para la batalla. Es que la unción es la manifestación poderosa de Dios que se manifiesta en dos tipos de características que tengo que tener en mi corazón. Ese poder de Dios, esa unción de Dios, esa gracia sobrenatural de Dios, se manifiesta entonces en primer lugar cuando tengo una intimidad y una relación íntima con Él. Él no entrega perlas a desconocidos. Él no es un Dios que va a estar simplemente invirtiendo poder sobrenatural para personas que todavía en su corazón no han decidido agradarle. Dios no manifiesta Espíritu Santo a quien todavía no está viviendo en el temor del Señor. Porque el Espíritu es... El Espíritu es santo. El Espíritu es santo para personas que estén anhelando vivir en esa santidad de Dios. ¿Dónde comienza todo? En la intimidad. A veces uno mira a las personas y más de una vez quizás usted se ha preguntado, me he preguntado, ¿por qué Dios usa esa persona? Y a mí no me usa nunca. Porque esa persona cuando abre la boca emana presencia de Dios. ¿Conoce gente así? Tiene una gracia, una presencia natural se manifiesta. Hoy le estaban enseñando con la sombra de Pedro. Se sanaba, no se enfermó a mi nieta. ¿Qué tenía Pedro? Que la pura sombra sanaba a las personas. ¿De qué estaba lleno Pedro? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Dios, como dice el título de un libro, no tiene favoritos. Dios tiene íntimos. Diga conmigo, Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos. ¿Será que este es el momento de detener un poco nuestra vida, el andar, el ajetreo, la frustración? Y decirle al Señor, Señor, yo necesito conocerte. Yo necesito cambiar mi corazón.
Yo necesito que seas el rey, el dueño, el Señor de toda mi vida, porque el Señor se manifiesta en esas personas. Pero también, en segundo lugar, el Señor manifiesta su gracia y la unción del Espíritu Santo en aquellos que saben enfrentar la tentación, las adversidades y toda prueba con fidelidad. ¿Sabe que la bendición viene detrás de una prueba? ¿Y cuántos quieren más bendición? ¿Y para qué se queja de la prueba? Y quiero decirle algo, cuando más fuerte es la prueba, más grande es la unción que ganas en esa prueba, porque Dios te está posicionando en otro lugar. Hay pruebas que son pruebas sencillas, hay pruebas que son existenciales, pelear contra una enfermedad incurable, algún conflicto familiar, a gente que tuvo que enfrentar distinto tipo de problemáticas en su vida y de pronto dice, Señor, yo voy a confiar en ti. Inevitablemente tengo que pensar en mi esposa Andrea cuando dijo, no voy a desperdiciar nada de la gracia de Dios que Dios está dando a esta prueba. Terrible testimonio. Yo he visto en su vida fidelidad pura, nunca una queja, nunca un reclamo. Siempre una oración, siempre una esperanza. Y una mujer que fue procesada por el mismo fuego del horno de la prueba, pero el Señor estuvo con ella. Y hoy podemos ver esa gracia, esa unción, y Dios está abriendo realización, porque cuando uno entiende que se trata de intimidad con Dios, de que Dios te va a acompañar en medio del proceso porque te está llevando a otro lugar, entonces no nos quejamos de Dios, entendemos la prueba, y por eso ahí entiendo a Pedro que dice que tengáis por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Yo nunca entendí cómo me voy a poner contento si estoy en la peor prueba de mi vida. Porque la gente de fe dice, hoy estoy mal, pero es un proceso y yo voy para bien porque Dios va a cumplir su palabra conmigo. Amén. Apláudale al Señor, gócese. En medio de lo que está viviendo, no se da cuenta que Dios lo traspasa para la unción. Qué bueno. ¿Sabe que esto le pasó a David? Cuando fue a enfrentar a Goliat, hay un pasaje muy lindo, muy gráfico, que dice que cuando le dice justamente al rey Saúl, fuese un león, fuese un oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado ¿a quién? Al ejército del Dios viviente. Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también, ¿qué? Me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Qué ve aquí? Una persona de intimidad, porque él dijo, cuando yo estaba solito, peleaba mis batallas, y venía el león, venía el oso, venía lo que venía, pero el Señor ya estaba conmigo. A veces queremos un nivel grande de bendición. ¿Usted quiere un nivel grande de bendición? Y métalo en el paquete, porque acá no es una cuestión de merecimiento, es de reclamo. Nosotros no tenemos lo que merecemos en Dios, tenemos lo que reclamamos en fe a Dios. Hey, ¿cuál era mi monte? A ver, si peleaba, ¿qué me iban a dar la hija del rey? ¿Se da cuenta que los que pelean por algo? Pero usted no puede pretender que Dios le abra el portón de la unción y de la culminación de su propósito cuando usted está peleando con leoncitos, con ositos. ¿Será que nos falta intimidad con Dios? Con gatitos estamos peleando. Un gato ya nos ganó. No llegamos al nivel Goliat, pero nos queda lejos, hermano, todavía. Ahora, fíjense qué interesante todo esto. Usted me va entendiendo que la intimidad te prepara para los tiempos de oposición, pero la oposición te traspasa a la unción de Dios. Y hay 3 acciones para traspasar a la unción. La primera, diga conmigo, consagración y obediencia. Consagración y obediencia. ¿Por qué? Porque en la consagración, en esa intimidad que tengo con el Señor, tengo una entrega total y completa. Él me da todo y yo me entrego todo al Señor. El Señor y yo somos una sola cosa. El Espíritu Santo está dentro de mi corazón. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto de tu corazón tiene el Espíritu Santo?
Porque quiero de Dios y Dios dice, no hay espacio. Hay cositas que sacar, hermano. Hay un corazón que tiene la medida del Espíritu Santo, y es más, dice que el Espíritu Santo va a ser hasta ser derramado, o sea, va a exceder tu medida. Pero la consagración y obediencia significa que para obtener la gracia de Dios debo sujetar mis deseos, mi voluntad y mis pensamientos al Señor. ¿Dónde tiene usted problemas y dificultades? En esta área. ¿Por qué? Porque usted tiene que decidir para quién vivir. Para nadie es fácil la entrega, pero la entrega para el Señor tiene que ser radical. Dios no miente. Dios llama, Dios capacita, Dios da palabra, pero el camino al cumplimiento lo marca mi obediencia. Muchas veces no paso el primer paso del cumplimiento porque no estoy dispuesto a la obediencia y a una entrega completa al Señor. Hebreos 11:8 habla de Abraham. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque si no obedecemos, si no damos el paso, en este caso de Abraham era salir, no hay cumplimiento de promesa. Para que se cumpla la promesa, tenía que haber un acto de obediencia. Él tenía que salir desde donde Dios lo estaba rescatando. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a salir de los lugares que Dios ya no te quiere? ¿Estás dispuesto a salir de relaciones que ya Dios no te quiere? ¿Estás dispuesto a dar pasos de fe cuando Dios no te cuenta el final del cuento? Porque obedeció para salir a un lugar, para recibir la herencia sin saber a dónde iba. Porque consagración y obediencia te aseguran un respaldo total de parte de Dios. Cuando usted tiene intimidad con Dios, Dios está de su parte. Usted abre la boca y Dios dice, vamos adelante. No estamos entretenidos en cuestiones ahí. El tema de la fe es para gente entendida. Hay gente que está en el primer nivel toda la vida, parece un Fórmula 1. Yo el Fórmula 1, que tiene el mejor motor, la mejor gasolina, la mejor tecnología, ¿para qué le sirve todo eso? Para dar vuelta cada vez más rápido y llegar al mismo lugar. ¿No le parece una cosa espantosa? Tanta inversión de millones para llegar al mismo lugar. A veces nos pasa como creyentes, quemamos cultos, ofrendas, y le damos, pero si no hay una perspectiva, una claridad en mi proceso de fe, me voy a quedar en el mismo lugar con un montón de desgaste y de inversión que no me lleva a otro nivel. La segunda cosa, entonces, es la oposición. Tenemos que traspasar la oposición. Y atienda bien esto. El enemigo te va a querer apartar de la obediencia y de tus compromisos, porque ahí está la clave de tu bendición. David no fue como buen guerrero. La clave de la bendición, ¿cuál era? Que Jehová está conmigo. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Lo va a querer sacar del juego. En el caso de David, usó los hermanitos. ¿Qué haces aquí? Te vienes a meter. Vienes a competir con nosotros, siempre molestando. Dios siempre te va a mandar una persona que te esté distrayendo del propósito de Dios. Amigablemente, frontalmente, violentamente. Es la oposición que viene a apartarnos de esa obediencia al Señor. Cada vez que usted decide obedecer, usted va a tener que enfrentar la oposición. Y ella viene como duda, temor e intimidación. Va de nuevo, ella viene como duda, como temor y como intimidación. Segunda Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿estamos bien ahí? Padecerán persecución. Los que no quieran vivir piadosamente, probablemente ni Satanás lo moleste. Va entendiendo que cuando usted tiene problemas, puede ser por consecuencia. Hay cosas que de pronto usted está haciendo mal y habrá que cambiar la manera de operar.
Pero muchas veces estoy haciendo las cosas bien. Quiero vivir piadosamente, pero eso me va a llevar a la oposición. Y llegamos al tercer nivel, el nivel de la unción. Las pruebas te van a durar un poco de tiempo, dice la palabra de Dios. Esto no va a ser para siempre. La prueba no es enviada por Dios para destruirte, es para potenciarte. La prueba aprueba. Y si no la prueba, ¿sabe qué pasa? Como en la secundaria de nuestros países. Siempre recursando la misma materia. Antes le llamábamos las previas. Tenía como 25 años y todavía debías matemática de primer año. Y cada vez que usted rendía un examen, todo el barrio salía a festejarlo, porque por fin dio la materia. Hay ángeles que están esperando que usted ya exima los primeros rudimentos para pasar al alimento sólido y salir de la queja, del fracaso, de esa cosa donde Satanás te quiere y él está feliz al verte así. Y no has entendido que en la oposición Dios dice, vamos en camino porque se te viene la unción. ¿Cuántos dicen, se me viene la unción para mi vida? Se viene la unción para mi vida. Pero hay que tener intimidad, hay que perseverar en la prueba y no flaquear y llegar hasta el final. En tu obediencia y en tu fidelidad a Dios se manifiesta la unción poderosa para que cumplas tu propósito. Y yo quiero cerrar todo esto con un ejemplo claro, nada más y nada menos, que tiene que ver con la vida de Jesús. De Jesús sabemos mucho, el relato alrededor del nacimiento, de la Navidad, vio que hay muchos detalles. Los distintos evangelistas nos hablan mucho de ese momento tan trascendental de ese Jesús. Después dice, el niño crecía en sabiduría, en edad, en gracia para Dios y con los hombres. Y después, ¿qué más dice? Casi nada más. Pero hay un momento donde el Padre dice, pongan todos los spots, las luces, armen todo el set. ¿Qué está pasando? Ese Jesús que en algún momento dijo, mi hora aún no ha llegado. Es que tú eres Dios, haz los milagros. No, mi hora no ha llegado aún. Vio que Jesús se escondía. No le digan que estoy acá. Un milagro, no, ¿cómo? No era su momento. Pero ahora Jesús está entrando a la escena, al protagonismo, y Él hace un acto que define un antes y un después en su obediencia al propósito del Padre. Se bautiza. Yo lo llamo el bautismo de la obediencia. En el bautismo, Él ató y sujetó su voluntad para saber que todo lo que iba a vivir en el resto de la vida en la tierra iba a ser para agradar al Padre y para hacer las obras del Padre y para cumplir el propósito del Padre. Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, dar su vida por todos. Él sabía a qué había venido, pero hasta ese momento no pasaba nada, hasta que Él dijo, me voy a bautizar. En el bautismo hay una decisión, en el bautismo hay un límite, porque ahí hay obediencia. Y viene la voz por excelencia del Padre. ¿Qué dice el Padre? Este es mi Hijo amado y en Él tengo contentamiento, complacencia. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba diciendo, Señor, he venido a hacer tu voluntad. Y en esa oración, Él estaba mirando que también iba a estar la oración de Getsemaní, donde reafirmaba esa oración, diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Fue la manera que Él, a partir del bautismo, decidió vivir. Una consagración íntima con el Padre. Pero ahí viene cuando el Padre dice, hay agrado. Hermanos, debe ser nuestra búsqueda, tener intimidad con el Señor. Así como el salmista decía, Señor, estoy maravillado contigo, con tus obras. Estoy embelesado. Así nosotros debemos vivir con el Señor. Dios te quiere para que lo disfrutes. Cuando vas a orar no es una penitencia. Ese es un problema que tenemos. Estamos asociando, como Cristianator que nos han formado, que si nos portamos mal hay que mandar las penitencias. Entonces cada vez que te mandan a orar es como que te están amargando la vida. Y hemos hecho de la oración una pena y no una devoción con el Señor. El segundo estadio de Jesús automáticamente sale del bautismo
Y ahí va el desierto de la prueba, ¿se acuerda? Lucas 4. Dice que fue llevado por el Espíritu Santo a ese lugar. Y ahí en la prueba, Satanás, atienda bien, ataca cada área de dependencia de él con el Padre. Cada vez que tengas una dificultad, que sepas que detrás hay una estrategia del diablo para desestabilizarte, para ponerte loquito, para sacarte del eje de la voluntad de Dios, del agrado de Dios. En realidad, lo que Satanás está usando, todas las estrategias para que te enemistes con Dios y no le creas a Dios. Fíjense qué interesante. La estrategia de Satanás incluía la estrategia de toda su historia con el hombre, la duda de Dios. Dios no te responde, Dios no es tan poderoso. ¿Dónde está Dios cuando estás en tus problemas? Satanás es terrible con esas maneras de querer desenfocarnos de la obediencia y la sumisión al Señor. Y te dice, solucionamos los problemas. ¿Tenés hambre? Agarrá el arbolito que más te gusta y comételo. Y ahí es donde nosotros metemos la pata. Porque ¿qué hacemos? Rompemos el eje del agrado del Señor. Y el Señor te dice, hace la tuya. Arréglate. ¿Y qué dice el Señor? Sin mí, diga conmigo nada. Usted prueba a hacer alguna cosa sin Dios y dígame cómo le va. Si el Señor no edifica la casa, diga conmigo, en vano. Trabajan los edificadores. ¿Quién es el que trae la bendición? ¿Me tengo que matar por la bendición? No. Tengo que ser fiel al Señor. Y el Señor, que sabe todas las cosas, dice Mateo 6, te la trae cuando busca el reino como añadidura. Entonces usted no está siendo un pescador de bendiciones, sino un captador de bendiciones de Dios. Vive a otro nivel. Y nunca dejas de servir a Dios. Nunca dejas de agradar a Dios. Porque todo aquello que te baje del nivel de agradar a Dios, servir a Dios y demás, usted identifica, ahí está Satanás. Te va a tentar con la cosa fea y con la cosa linda también. Porque dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque si me aparte y me distrae del Señor, no sirve. Entonces, en el desierto de la oposición, Satanás da temor, intimidación y todo ese tipo de estrategia que siempre le funcionó con la gente. Pero cuando nosotros tenemos palabra, tenemos un discipulado profundo. Así como Jesús, sabemos que en cada necesidad el Señor tiene una palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Porque la gente que vive en una intimidad con Dios, conoce la palabra de Dios, tiene fe en la palabra de Dios y espera en la palabra de Dios. Una palabra de Dios que tiene autoridad sobre el enemigo. Y yo te animo hoy en día a creerle más a Dios que en el tiempo de oposición y dificultad al diablo, porque se te viene tu bendición. El bautismo de la obediencia, intimidad. El desierto de la oposición. ¿Y sabe que viene por último? Diga conmigo, el aceite de la unción. El aceite de la unción. Señor, cuánto te amo. Disfruto tu presencia. Pero a la par, qué complicado está todo. La oposición espiritual, persona, circunstancia. Vas bien. Vas bien. Dígale que tiene al lado, vas bien. Y no le cuente todos los problemas de su vida. Porque después de la adoración, usted tiene que pasar por ahí, traspasar por ahí. Pero viene el aceite de la unción. Y atienda bien. Estoy cerrando ya todo este mensaje. Ahí es cuando Dios respalda y Dios se manifiesta. Más de una vez nosotros desconfiamos de Dios, de nosotros. ¿Será que Dios está en el asunto? Porque claro, en medio de la dificultad, usted no duda. Che, me tendría que ir un poquito mejor. Soy fiel a Dios. Obedecí al Señor. Salí por un mandato de Dios. Pero veo a mi alrededor que las cosas se han movido, gente, circunstancia, dinero, todo lo que era seguridad, afecto. Estoy como a la deriva. No hay peor circunstancia
emocional para el ser humano que sentirse que no está aplomado en un lugar. Cuando usted no puede controlar su mente, su cuerpo, su finanza, su corazón, usted está expuesto a esa emocionalidad negativa. Pero fíjense una cosa, que cuando el Señor se comienza a manifestar, todo empieza a cobrar sentido. Usted empieza a decir, menos mal que esperé en el Señor. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad del Señor. Jesús entró al desierto, ¿cómo? Llevado por el Espíritu. ¿Quién te está llevando a los problemas muchas veces? El mismo Dios. ¿Qué quiere hacer el Señor? Probarte. ¿Qué hace con el diablo? Le suelta un poquito. A ver. Pero querido, te voy a decir algo. Jesús salió del desierto de la prueba, literal, en el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que el Espíritu está dentro de nosotros. Diga dentro. Está en nosotros. Romanos 8 dice que el que no tiene el Espíritu de Dios, el tal, no es de Él. El que tiene el Espíritu de Dios es de Él. El Señor está dentro de nosotros, somos propiedad. Y el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero la unción no se trata del dentro, se trata del sobre. Cuando el Espíritu está, ahora diga conmigo, sobre. Tiene que ver con alguien que es ahora enviado. Es un representante y que va a llevar la autoridad de ese que le da su autoridad para enviarlo. Queridos hermanos, detrás de cada dificultad hay una unción de Dios que se te va a desatar en el nombre del Señor. ¿Sabe qué dijo Jesús? Yo los envío. ¿Qué les dijo? Lo estoy ungiendo, los estoy enviando. Y el que cree en mí, obras mayores que yo hará. Pero no estoy allá todavía. Estoy acá. Y quiero decirte que en medio de la prueba vas a salir vencedor, vas a salir vencedora y vas a salir ungido por el Espíritu de Dios. ¿Sabe que Jesús fue a la sinagoga, abrió el libro y dijo así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. La unción del Espíritu Santo no es para que te sientas poderoso y con una paz increíble, es para que usted empiece a ser usado por el Señor en los lugares que el Señor lo está enviando. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos quieren ser enviados y ungidos por el Espíritu Santo? Póngase de pie, por favor. Y yo quiero decirte algo, y ahora apelo a tu fe, porque yo te doy la palabra y yo te estoy animando a que mejores tu intimidad con Dios, te consagres al Señor, te entregues completamente al Señor. Yo no sé si estás pasando por pruebas y dificultades, sigue adelante confiando en el Señor, sigue a pesar de los enemigos, sigue creyendo que Dios va a cumplir su plan. Pero queremos entrar en la dimensión de la unción, y ahí es donde el salmista dijo: tú aumentarás mi fuerza. ¿Cuántos se caen y se cansan muchas veces? Nosotros. Pero el Señor dice: aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Mire, yo sé que conozco al Señor hace 50 años, 40 años, 30 años, 20 años, 10 años. Pero hay un aceite fresco que es para este tiempo. Yo estoy seguro que Dios te usó. Yo estoy delante de ustedes y medianamente les he conocido que el Señor les ha usado en el pasado, pero que hoy el pábilo está humeando. Hermanos, hay una nueva asignación. Yo le puedo contar mi pasado glorioso ministerial, grande. He visto la gloria de Dios, he visto los milagros de Dios, pero hoy me encuentro acá. Hoy me encuentro en mi desierto, en mi medida, pero sé que en nuestra fidelidad, la fidelidad de mi familia, de mi esposa, de mis hijas,
de la iglesia que ha entendido por qué Dios nos trajo acá y lo que Dios está haciendo acá, se nos viene la unción del Espíritu Santo. La iglesia no es para que el pastor sea ungido, para que usted sea ungido. Lo llamé a mi hermano, mi amigo, pastor amigo en Buenos Aires. Le digo, un día me compartiste una palabra, dámela porque hoy necesito cerrar esto con mi iglesia. Y él me dijo, ¿sabes por qué el Señor aumenta las fuerzas como el búfalo? Y yo me había olvidado. Y él me escribió. Y él me dijo, las características del búfalo son estas. Tiene la fuerza de arrastre de más de 500 kilogramos aproximadamente. O sea, media tonelada al búfalo se lo va a jalar. Pero cuando se dobla sus patas delanteras, triplica su fuerza, y así mismo es el Hijo de Dios cuando dobla sus rodillas y clama a Dios. Sus fuerzas se multiplican por la unción y el poder de Dios. Wow. Y pensar que nos creemos tan débiles. Cuando Dios dice hay aceite fresco, hay unción, hay fuerzas del búfalo. Y parece que a veces me arrodillo es porque estoy derrotado y no doy más. Es cuando más poderoso estoy. Es ahí donde el Señor dice, eso es lo que estaba buscando de tu vida. El búfalo tiene otra característica. Cuando es atacado, retrocede. Y el enemigo piensa que él se está rindiendo. Pero lo que está haciendo es que de la reserva de aceite que tiene en su joroba, de su lomo se empieza a bañar de su propio aceite todo el cuerpo. Y por más que las garras del depredador quieran agarrarlos, estas resbalan por el aceite que tiene en todo su cuerpo. Queridos, cuando tenemos la unción, ninguna garra del enemigo nos puede agarrar. ¿Lo entiende ahora? ¿Lo entendemos ahora el salmista? Tú eres un gran Dios, te conozco en la intimidad. Tú eres mi Dios, me conoces. ¡Ay! Pero veo los enemigos, veo los problemas, veo las dificultades. Pero sé que estoy camino a esa unción. Y yo quiero decirle que el Señor te ve como un búfalo fortalecido y no como un gatito dispuesto a disparar. Para probar 7 vidas a ver si sobrevives. Cierre sus ojos por un momento. Este no será tiempo de entregar toda nuestra vida al Señor. Nos hemos equivocado en la actitud. Nos hacemos grandes en el Señor poderoso cuando nos humillamos delante del Señor y le decimos, Señor, perdóname. Cuán equivocado estoy tantas veces. En nuestra intimidad, cuando buscas al Señor, ahí está el Señor. No te ve nadie, no te ve nadie. Así como David, estás apartado de la familia, ni se acuerdan de ti, ni te valoran. No te dieron un título, te despreciaron. Pero ese Dios que estás buscando en la intimidad te está conociendo. Y ya no conoces tus fuerzas, empiezas a conocer la fuerza del Señor. Porque en la intimidad conocemos que el Señor se hizo grande cada vez que lo necesitaste. Y estás en medio de la prueba, yo no sé qué dificultad, pero no estás sola, mujer. Es que el Señor está contigo y Él se hace cargo de tus enemigos. Él se hace cargo de lo que viene en tu contra. El enemigo en esta etapa te viene a crear duda de todo, sobre todo de Dios. Te viene a intimidar que si no haces tal cosa o no sucede tal cosa, tu vida va a ser tal cosa. Pero es mentira del diablo. Porque los que entran por voluntad de Dios al desierto salen en el poder del Espíritu Santo. Levante su mano por un momento. Tú has sido fiel en la prueba. Tú has permanecido. Tú te has caído, pero te has levantado como el justo se levanta. Le has vuelto a creer al Señor a pesar
de todo lo que estaba en contra, personas en contra, circunstancias en contra. Pero yo quiero decirte algo, que Dios te saca del desierto para ungir tu vida. Ponga su mano sobre su cabeza. El Espíritu del Señor, diga, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para hacer lo que le agrada al Padre. Señor, yo te bendigo por tu palabra, te bendigo, Señor, por esta noche. Señor, porque es importante y cuánto vale serte fiel, no caer en la tentación, seguir creyendo cuando otros se caen. Señor, qué fidelidad que en medio de las dificultades nunca me has de dejar. Pero Señor, te doy gracias porque estás haciendo en mí un modelo de fortaleza, de entereza. Hombres y mujeres de fundamento, de madurez. Señor, tu palabra dice que tú o a ti te ha placido entregaros el reino. Y declaramos una iglesia de gente de reino, donde, Señor, no mendigaremos bendición, disfrutaremos la unción del Espíritu Santo, para que la gente se sane, para que el perturbado se libere, para que donde hay muerte tú pongas vida, donde hay enfermedad pongas salud, donde hay soledad pongas abundancia, donde hay acusación tú salgas, Señor, a poner banca y respaldo para ponernos en los lugares de privilegio, en los lugares, Señor, donde ya te ha placido depositarnos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo recibo en este proceso y en mi fidelidad en la intimidad la unción del Espíritu Santo para ir adelante a pesar de todo y a pesar que el enemigo venga. A mí no me va a llegar, a mí no me va a tocar. Señor, te doy gracias porque aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi cabeza con aceite, mi copa está, diga, rebosando. Amén. Aplaudan al Señor. Dios bendiga.